Título: Entender el modelo atómico de Thomson, una explicación en profundidad. Introducción. El modelo atómico de Thomson, también conocido como el pastel de pasas, fue una teoría revolucionaria en el campo de la física y la química que cambió nuestra comprensión de la estructura de los átomos. Desarrollado a principios del siglo XX por el físico británico J.J. Thomson, este modelo sentó las bases para las teorías posteriores sobre la estructura atómica, como el modelo atómico de Bohr y la mecánica cuántica. En este artículo, exploraremos en detalle el modelo atómico de Thomson, cómo se desarrolló, sus componentes clave y su importancia en la historia de la ciencia. 1. Antecedentes históricos. Para comprender el modelo atómico de Thomson, es esencial tener en cuenta el contexto histórico en el que se desarrolló. A principios del siglo XX, los científicos estaban intrigados por la naturaleza de la materia y cómo estaba compuesta. En ese momento, se creía ampliamente que los átomos eran las partículas indivisibles más pequeñas de la materia, pero esta idea estaba a punto de cambiar. 2. Experimento de Thomson, descubrimiento del electrón. El camino hacia el modelo atómico de Thomson comenzó con sus investigaciones sobre los rayos catódicos. Estos son rayos de partículas cargadas que se generan cuando un gas en un tubo de vacío se somete a un campo eléctrico. Thomson realizó un experimento utilizando un tubo de rayos catódicos y un conjunto de imanes, lo que le permitió demostrar la existencia de partículas subatómicas con carga negativa, a las que llamó electrones. Este descubrimiento fue fundamental para la formulación de su modelo atómico. 3. El modelo atómico de Thomson, el pastel de pasas. El modelo atómico de Thomson se basa en la idea de que un átomo es como un pastel de pasas. En esta analogía, el pastel representa una masa positiva uniforme, mientras que las pasas son los electrones negativamente cargados incrustados en la masa positiva, de manera similar a las pasas en un pastel. A continuación, se describen los componentes clave de este modelo. 1. Masa positiva uniforme. Thomson postuló que la mayor parte de la masa de un átomo se encuentra distribuida de manera uniforme en toda su estructura y tiene carga positiva. Esta masa positiva es responsable de mantener a los electrones dentro del átomo debido a la atracción electrostática. 2. Electrones. Los electrones son partículas subatómicas con una carga negativa. Según el modelo de Thomson, los electrones están incrustados en la masa positiva del átomo. La carga negativa de los electrones se equilibra con la carga positiva de la masa uniforme, lo que hace que el átomo sea eléctricamente neutro en su conjunto. 4. Significado y contribuciones del modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson fue un avance significativo en la comprensión de la estructura atómica por varias razones. 4.1. Descubrimiento del electrón. Este modelo permitió a Thomson demostrar la existencia de los electrones, que eran las primeras partículas subatómicas identificadas. Este hallazgo revolucionó la física y la química al mostrar que los átomos no eran indivisibles, como se creía anteriormente. 4.2. Base para modelos posteriores. Aunque el modelo de Thomson tiene sus limitaciones, proporcionó la base para modelos posteriores, como el modelo atómico de Rutherford y el modelo atómico de Bohr, que refinaron nuestra comprensión de la estructura atómica. 4.3. Contribución a la teoría de la electrostática. El modelo de Thomson enfatizó la importancia de las fuerzas electrostáticas en la estructura atómica, lo que ayudó a desarrollar la teoría de la interacción entre cargas eléctricas. 4.4. Inspiración para la mecánica cuántica. A pesar de sus limitaciones, el modelo de Thomson inspiró a los científicos a explorar más a fondo la naturaleza de las partículas subatómicas y, finalmente, condujo al desarrollo de la mecánica cuántica, una teoría fundamental en la física moderna. 5. Limitaciones del modelo atómico de Thomson. A pesar de su importancia histórica, el modelo atómico de Thomson tenía varias limitaciones evidentes. 5.1. Falta de estructura interna. El modelo no proporcionaba detalles sobre la estructura interna de los electrones ni sobre cómo estaban dispuestos dentro del átomo. 5.2. No explicaba la estabilidad del átomo. El modelo de Thomson no podía explicar por qué los electrones no caían hacia el núcleo cargado positivamente, debido a la atracción electrostática. Esta fue una de las principales deficiencias del modelo. 5.3. Inconsistencia con experimentos posteriores.
Los experimentos de dispersión de partículas alfa realizados por Ernest Rutherford en 1909 mostraron que la mayor parte de la masa y la carga positiva de un átomo estaban concentradas en un núcleo pequeño en el centro, lo que refutó la idea del pastel de pasas. 6. Conclusión y legado. A pesar de sus limitaciones, el modelo atómico de Thomson desempeñó un papel crucial en la historia de la ciencia. Este modelo sentó las bases para investigaciones posteriores sobre la estructura atómica y ayudó a cambiar la forma en que entendemos el mundo a nivel subatómico. Su descubrimiento del electrón abrió la puerta a una era de descubrimientos en la física y la química. Y su influencia se puede rastrear hasta la física cuántica moderna. Si bien ha sido superado por modelos más precisos, el modelo atómico de Thomson sigue siendo un hito importante en el desarrollo de la teoría atómica y la física, en general. En resumen, el modelo atómico de Thomson, con su imagen del pastel de pasas, cambió nuestra comprensión de los átomos al demostrar la existencia de electrones y sentar las bases para teorías posteriores sobre la estructura atómica. Aunque fue reemplazado por modelos más precisos, su legado perdura en la historia de la ciencia. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este contenido. Y, como siempre, si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Hasta la próxima.